Hola, buen día. Buenos días. Buenos Buenos días días. a todos. ¿Cómo les va? Buen día. Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, Dara, ¿cómo nos fue con la llamada lista? Dara no está. Dara. Dara y Moisés, por favor. ¿No están? Bueno, muchas gracias por su paciencia. De verdad que esto ha sido un corre-corre para mí. Desafortunadamente el día jueves tuve un percance de verdad de fuerza mayor. No me entregaron el apartamento. Razón por la cual tuve que pasarme hasta el día viernes en cuarentena con todo lo que implicó eso. Pero bueno, ya como les había comentado a sus compañeros, de los 46 compañeros que estuvieron ahí, pues eso implicó que el día de hoy estuviéramos un poco más ajetreados por lo que es un día hábil para el tema de mi internet y demás. Entonces ya espero que en las horas de la tarde ya cuente con internet. Mientras tanto, pues tuve que acudir a las buenas amigas para poder dictarles hoy la clase. Bueno, recibí los ensayos. Como les di un poquito más de tiempo a algunos que pidieron tiempo y en aras precisamente de ayudarnos mutuamente, no los puedo leer entre semana. Esta semana estoy muy complicada para leerlos. Tengo 4 recursos que responder esta semana y por lo tanto imposible. El fin de semana entonces me dedicaré con todo el juicio del mundo a hacer los comentarios demás y les estaré pasando las notas a través de su monitora. Mientras tanto, entonces les decía que íbamos repasando un poquito. Profe, qué pena que si le puedes dar acceso a Dara, dice que no ha podido entrar. ¿Por qué no? A ver. Pero yo no lo tengo restringido. Es que el link está Y voy a mal. mirar si de pronto está entrando otro link. El link que envió Dara está mal. Es que el link, es que el de Dara fue un link que ella me hizo el favor de montar de manera provisional, porque pues ella no podía ingresar a mi correo, a mi sesión, mientras llegaba a este maravilloso encuentro por la autopista. Entonces, pues le dije que me ayudara generando uno nuevo mientras adelantamos un poquito el tema el tema de los desplazamientos. Pero permítame un momento a traer mis apuntes. Bueno, para hoy les tengo una lecturita. Voy a dejar en el link de la universidad publicado un libro de introducción al derecho donde vamos a leer unos capítulos. Básicamente, pues, para que tengamos ya el cierre de los temas que nos hacen falta. Pues porque ya estamos a puertas de terminar. La primera nota sería entonces el ensayo. La segunda nota la sacamos esta semana, hicimos el Kahoot esta semana y la semana entrante pues hacemos el examen final, ¿vale? Vamos a Profe, mirar. de acuerdo al examen, ¿el examen sería oral o escrito? El examen es por Kahoot, igual. Sería Kahoot porque es que el de la plataforma de la universidad no me permite tener ese, ¿cómo se llama? No me permite tener el control cada vez que voy avanzando en una pregunta
Y entonces, así yo por lo menos tengo a tiempo real el control de las personas que no pudieron hacer parte, digamos, de la evaluación, porque a veces el sistema se cae, porque no tienen buen internet. Y entonces cuando me van diciendo, pasa que me sacó el sistema, doctora, se me fue la luz, se me fue el internet. Entonces no tengo el control de una manera detallada, sino que me toca esperar hasta el final y obviamente resulta más complicado. En cambio, con Kahoot por lo menos voy haciendo las preguntas. Obviamente la aplicación va calculando el tiempo que se le asigne, pero por lo menos así yo tengo a tiempo real el control de quién sí y quién no, entonces quién se salió y quién no, ¿vale? Es lo que me ha dado un poco más de resultado porque es que la aplicación de la universidad sí me generaba muchos inconvenientes, entonces terminaba yo haciendo 2 exámenes, el del primer examen de la plataforma y un segundo para aquellos que tenían inconvenientes, ¿vale? Entonces, bueno, para quienes no estuvieron, hoy solo hay 53 personas. ¿Qué pasó con los otros 20? ¿Se quedaron en el otro link? Dara, ¿ya estás? Sí, señora, es que no han podido ingresar. Pero ¿por qué si este no Yo no tiene sé. restricción? Están Profe, diciendo, yo intenté entrar a este varias veces y hasta ahora me lo permitió. sí, eso están diciendo. Y al mismo. Te lo voy a reportar a la ingeniera Astrid, porque ella pues básicamente tiene el control perdón, el control de estas circunstancias del Zoom, ¿vale? Entonces, por esa razón, digamos que mejor le cuento a ella. Ingeniera, buenos días, hemos presentado inconveniente. Para hoy, bueno, listo. Entonces, en esa circunstancia, porque pareciera que estuviera restringida, pero déjenme mirar a ver si debo autorizarlo o qué es lo que está pasando. A ver qué es lo que está ocurriendo. 55 personas, tampoco los vamos a sacar así de feo. Screen. No, pero no me aparece la opción de ingresar personas, o sea, porque es que finalmente la aplicación permitía. La opción la tiene que tener la niña, no me acuerdo el nombre, la monitora, creo, la que llamó Sara. Lisa. No, No, ¿sabes pero por qué no, no? porque este es otro link. Este es otro link. Este Sí, es el que señor. me genera, digamos, Ok. por el que me genera la universidad. Y como les digo, quien maneja, digamos, este tema es la ingeniera. Acá de todas formas debiera aparecerme justamente el permitir el ingreso de otros participantes, pero no es, o sea, la opción está, pero no está habilitada. ¿Quién más falta? Tengo 57 personas. Dara, ¿quién te ha dicho de pronto que tienen inconvenientes? En el otro link se habían conectado como 65, creo. 61. Eso, 60. Uy, gracias, Camila. 61. Y Nos faltan 4. aquí solo hay, sí, Entonces, por hay favor, un miremos a ver quién está, por favor, en el otro Aldemar. link. Aldemar no, el otro link ya se finalizó. Ahí Por ya no eso. hay nadie. Aldemar dice que él está intentando entrar, pero que no lo deja conectar. Pero el tema es más de su internet que del mío, ¿sabes? O sea, no es el mío y no es la configuración de la clase, porque aquí estoy viendo y el acceso está
libre a quienes tienen sencillamente el tema. Entonces, si quieres escríbeles a ver si entran. Sandra Guayara tampoco puede ingresar. Ve, tan raro. Sí, señora. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya hasta ahora pude entrar. Tranquilo, Jorge, que estamos justamente esperando ahí una pequeña... estoy dándoles una pequeña espera en vista que ustedes también me dieron una. Sin embargo, quiero saber si las 20 personas adicionales que están hoy tienen la posibilidad o tuvieron la posibilidad de revisar la clase del día sábado. Si tienen alguna duda, por favor, porque pues el tema ya lo doy. Entiendo que pues muchos de ustedes no tenían pues la disposición, no se llamó a lista ni nada, pero no tenían la disponibilidad, perdón, de pronto la disposición sí, pero la disponibilidad no. Buenos días, Aldemar, tranquilo, te estaba esperando. Entonces, si tienen alguna duda, quienes no hayan asistido el día sábado, frente a los temas que vimos y que obviamente publiqué en la plataforma. Profe, te quería hacer una pregunta. Las notas del ensayo ya están en la plataforma. Qué pena contigo. No, pero ¿cómo a qué horas? No, pues estaba preguntando nomás. No, antes, o sea, acabo de decir precisamente que no puedo ponerme a leer 70 ensayos y además teniendo en cuenta los permisos, las autorizaciones que di a quienes lo presentaran tarde, precisamente Qué esta pena, semana. profe, es que acaba de entrar, no sabía, no había escuchado esto, acaba de entrar, qué pena, profe. Bueno, para eso hay que mirar la otra comunicación, pero con el chat. Pero básicamente, reitero, no puedo leerme 76 ensayos en una noche. Además, pues como les comentaba, estoy en mi tema de que me instalen el internet en mi nueva vivienda. Entonces, pues he tenido inconvenientes con eso y esta semana no podrá ser porque tengo 4 recursos que contestar hoy no, en el transcurso de esta semana. Entonces el próximo fin de semana me pondré juiciosita a leerlos, pasaré la nota el día lunes a través de Dara, comparto siempre la planilla por WhatsApp para que las tengan y la revisen y miren la nota. Sin embargo, esta semana, confiando en Dios, el viernes estaremos revisando el primer examencito de los segundos temas en Kahoot para sacar una segunda nota, razón por la cual estoy preguntando si tienen alguna duda al respecto. Porque solamente tuvimos 43 alumnos. Alfonso, cuéntame, ¿cuál es tu duda? Doctora Clara, buenos días. Buenos días. Es para lo siguiente, ¿en dónde quedó el registro audiovisual de las 2 clases de los sábados pasados? Lo que pasa es que yo los días sábados tengo compromiso laboral y no, pues me es imposible asistir. Entonces, ¿queda algún registro audiovisual para revisar el contenido? Esa es una pregunta. Sí, Y la otra pregunta, de una vez te voy contando. Cada clase tiene un número. Entonces, por ejemplo, como la del jueves, la repusimos el día sábado. Y esa corresponde a la clase de la sesión número 9. ¿Listo? Entonces, la sesión número 9, ahí en la sesión número 9, tú la puedes ver. ¿Sí? Es decir pero que ahí en no cada aparece. sesión está la clase Perdona, correspondiente, ¿sí? Perdona, ahí no aparece, en el parcelador no aparece. Bueno, y una segunda No, pregunta. tiene que aparecer, déjame revisar si yo la subí. En la Sí, sesión sí 9, aparece, yo la vi. claro, ¿Sí? Yo no la veo. sí. Sí, sí, sí Cada, está. Sí, cada dice- clase tiene un número. Entonces, esta es la clase número 11.
La clase número 9, que la repusimos el día sábado, la publiqué justamente en la sesión número 9. Queda pendiente la sesión número 10 y al respecto, pues le había pedido a Dara que me contara con ustedes si finalmente hubo un acuerdo grupal para poder hacer la reposición de la clase número 10 correspondiente al día viernes, en la cual pues les decía que revisáramos si la podíamos hacer entre semana para evitar digamos, esos inconvenientes de quienes están el fin de semana y pues porque yo además entiendo que es algo que se ha salido de mis manos, pero pues tampoco les quiero generar ningún inconveniente a ustedes, ¿vale? Entonces, Sí, profe. no sé si ya Dara... Profe, no, señora, es que no he tenido el espacio porque para hablar con todos respecto a eso. Pero pues estaba mirando a ver si hoy sacaba ese tiempo. Que pues ayer era domingo, antier sábado y pues no, para no molestarlos. No, pero en esto sí tengo que decirles que sábado o domingo hay que hablarlo, sobre todo porque las sesiones son el fin de semana. Entonces, perdón, las sesiones serían el fin de semana o entre semana y entonces mejor que nos organicemos todos. Bueno. Para eso es el chat, ¿no? O sea, Igual si para algo, eso sí es el chat, para escribirse entre el fin de semana y contarse y mirar. Hay una aplicación donde se puede hacer un censo sí, y es generarlo y que cada uno, y por mayoría, pero damos dos opciones. Entonces quisiera que ustedes plantearan las dos opciones. No quiero, obviamente, generar inconvenientes, porque además fue mi inconveniente que los está perjudicando, ustedes también lo entiendo, pero tampoco voy a dejar de dar la clase por ello, ¿vale? Entonces, ahora sí, ¿alguna otra pregunta, Alfonso? La segunda. Sí, maestra. Bueno, ya estuve revisando si aparece el video, que discúlpenme. La segunda pregunta es, en Kahoot, ¿las preguntas son un test de selección múltiple con única respuesta o es pregunta abierta? Kahoot te permite tener selección múltiple y te permite tener adicionalmente pues una única respuesta. En su mayoría es una única, es selección múltiple. Espérate, miramos. Creo que en su mayoría es selección múltiple y excepcionalmente permite respuestas de única respuesta, mejor dicho, preguntas de única respuesta. Entonces, por eso, digamos, les voy a dejar un tiempito más para que las analicen. Son solamente 7 preguntas correspondientes a estos temas que hemos visto, a los segundos temas básicamente sobre la ley, las definiciones de ley, bueno, todo lo que hemos visto hasta el día sábado, hasta el día del sábado, y, o sea, la sesión 9. Continuamos hoy con la sesión 10, pero entonces nos quedaría faltando una que sería la sesión en efecto, la del viernes. ¿Sí? Entonces yo continúo los temas común y corriente, pero tendríamos pendiente un tema, ¿vale? Entonces ustedes pues hacen el censo y me cuentan qué día entonces podemos realizarla, si entre semana, si el fin de semana, me cuentan, ¿vale? Profe, Bueno, qué pena para hacer el examen. el viernes, Ok, gracias. ¿vale? El viernes, ¿listo? El viernes inicialmente. Y por esa razón, pues les digo, por favor, repasen. Espero que quienes hayan visto al día de hoy esa sesión del sábado que no pudieron asistir, pues me pregunten si tienen alguna duda. Bueno, quiero preguntarles si tienen alguna duda y que me la hagan saber, por favor. Creo que el tema, pues, ya podemos darlo por evacuado, pero de todas formas, sé que no estuvieron todos, hoy apenas hay 62 personas, faltan 10. Normalmente eran 70, ¿no? Ahora, ¿tomaste lista? sí señora, yo tomé lista y faltaron como 7 personas.
Profe, si vio que ahí le envié, qué pena, profe, si vio que ahí le envié un video del muchacho que estaba enfermo, entonces ahí le envié y le justifiqué que no había existido, que no había asistido hoy. ¿Me lo enviaste a WhatsApp hoy? Ay, sí, profe, yo también Señora, te iba a enviar eso. se llama Johan Forero el muchacho. Jonathan. Bueno, hay que estar pendientes, de todas formas, del compañero. ¿Cómo se llama él? Jonathan Forero. Bueno, hay que estar pendientes de él, ¿vale? Claramente no va a tener fallas, pero me parece importante que estemos pendientes. Bueno. ¿Dudas, no? Entonces continuamos. Voy a dejar una lectura de un librito de introducción al derecho que les voy a compartir. Hoy les dejo publicado el libro una vez terminemos la clase. Esta introducción al derecho, este libro, este texto es del doctor Rodrigo Noguera Laborde. En este texto vamos a leer, ya les digo qué capítulos, espero que no sea de mucha crítica al tema de la lectura, pero pues como les decía el día sábado, para mí resulta importante que tengamos muy claros algunos conceptos que ustedes van a manejar durante toda su carrera y pues me corresponde además darles el bautizo correspondiente a la lectura en sí, al hecho de tener que leer, porque pues de lo contrario no vamos a poder. Este libro es una publicación de la Universidad Sergio Arboleda. Lo voy a dejar obviamente en la plataforma y vamos a leer desde el capítulo 3, que viene a ser su inicio da en la página 417, donde vamos a ver el tema de la norma jurídica, que ya la tratamos en clase. Vamos a leer un poquito sobre el deber jurídico, la relación jurídica del derecho subjetivo, las personas desde el punto de vista jurídico y los fines del derecho. Entonces, dentro de esos fines, pues obviamente ahí vamos a hablar de una definición, una noción general sobre los valores de justicia, equidad, seguridad y bien común, pues que resultan básicos para nuestra lectura. Y hablamos ahí, digamos, ese es hasta el capítulo 6. Nos saltamos o sea, vamos a leer capítulo 4, perdón, capítulo 6. ¿Del 3 al 6, profe? Vamos a leer. No. Vamos a leer el tercero. El tercero empieza en el 4:17 y vamos a leer hasta el capítulo 6, que es hasta el 481. ¿Listo? Hasta el 481. En el 481 vamos a abordar obviamente como tema final el bien común y vamos a leer como capítulo siguiente, o sea, no hay necesidad de leer el capítulo 7, 8 ni 9, perdón, el capítulo 8, porque ya hablamos un poquito más del derecho natural subjetivo, hemos hablado un poco de eso, entonces pues no le vamos a enfocar más tema, vamos a hablar un poquito más bien de las divisiones del derecho positivo, que corresponden al capítulo 9 en la página 535 hasta el capítulo 11. O sea, el capítulo 11 no va incluido, pero me refiero a que hasta el capítulo 10
donde terminamos en los actos jurídicos y los tratados internacionales. Es porque ahí vamos a tomar un poquito ya el resumen para repasarlo de las fuentes del derecho, pero es que quiero que miremos un tema importante que son las del derecho público y las del derecho privado para que ustedes tengan claro cuáles son esas ramas principales. Y si lo miramos en ese capítulo 10, realmente son 10 paginitas, ¿sí? Porque realmente el capítulo 10 va del 549 hasta el 571, ¿sí? Eso es poquito. Una lecturita ahí mientras van al baño. Eso sale rápido. Y después, una vez tengan este librito, entonces ya en la clase siguiente les voy a decir qué capítulos vamos a abordar, pero por ahora, para que ustedes tengan, digamos, un panorama un poco más profundo de lo que hemos tratado en clase frente al tema de las definiciones y demás, y pues un poco más de esas clasificaciones propias del derecho que ya también las habíamos tocado, pero pues que hay que reforzarlas un poco para que les quede claro, ¿vale? Son unas pequeñas lecturas, de verdad que no es mucho, el lenguaje es muy claro, no creo que necesiten tener mucho conocimiento en derecho para entenderla. Sin embargo, hay obviamente unos principios romanos, como les había comentado en la clase pasada, pues nuestro sistema está basado desde luego en el sistema romano y por lo tanto, pues los principios siempre los abocamos con algunos, digamos que algunas frases del latín que siempre vamos a usar en el transcurso de nuestra carrera y que es importante que ustedes se familiaricen con ella, ¿vale? ¿Alguna inquietud? Sí, profe, una pregunta. Señora. ¿Leemos el capítulo 6 también lo debemos leer o leemos hasta ese? Ahora les digo, repito. Espérate, abro el libro nuevamente. Entonces, dijimos, el capítulo 3, que habla de la norma jurídica, que es la 417. Luego el capítulo 4, que habla de la relación jurídica, el derecho subjetivo y la obligación jurídica, en la página 437. El derecho subjetivo de la 438. La obligación jurídica, que es en la página 452. Y dijimos que hasta el capítulo 5 las personas desde el punto de vista jurídico, la página 455, tema que va a ser tratado hasta la 463, que es cuando empieza el capítulo 6. Ah, no, mentiras, el sexto también lo dijimos que también. Entonces, no, les toca leer del 417 al 481, era que les había dicho, ¿no? Porque hay que abordar el tema de justicia, equidad, la seguridad y el bien común. Entonces, eso en realidad les va a dar del 417 al 481, ¿no? Como 60 hojitas, tampoco es mucho, ¿vale? Para la siguiente clase y dijimos que ahí vamos a saltarnos un poco el capítulo 7, porque ya hemos hablado del derecho natural y el de cristianismo, el racionalismo, la reacción contra el derecho natural, las doctrinas modernas, eso ya lo hemos visto. Por eso no quiero ahondar más en el capítulo 7. Les dejo igual el libro en PDF, pues para que lo tengan allí de consulta, para que ustedes estudien y a quienes se les haya dificultado, digamos, un poco el tema, para que logren subsanar cualquier inquietud, toda vez que el día viernes vamos a hacer un parcialito. Espero que son, yo creo que unas de 5 a 8 preguntas, no creo que más. Muy concretas, obviamente, sobre estos temas, muy puntuales y ya. Y les dije que entonces volvíamos otra vez a retomar el libro ya sobre la parte de las divisiones del derecho positivo que corresponden al capítulo 9, básicamente para que les queden claras las ramas principales del derecho público y del derecho privado.
en el capítulo 10 ustedes ven ahí un tema que acabamos justamente de pasar, que son las fuentes formales del derecho, y sobre las cuales considero que no tenemos que seguir, pues, siendo reiterativos, razón por la cual, pues, por eso me salto un poco, después me saltaré hasta el capítulo 11, y de ahí en adelante, pero eso ya les diré una vez terminemos esta lecturita, para cuando hacemos la siguiente, porque en la siguiente, pues obviamente, ahí ya hablamos sobre profundizamos sobre los métodos de interpretación que tratamos el día viernes, el día sábado, donde además podemos tener unas herramientas un poco más concretas a nivel doctrinario sobre la interpretación de la norma. Y lo que me interesa, desde luego, ya para finalizar esta materia, es que logremos resolver el tema del conflicto de las leyes en el tiempo y en el espacio. Ya vimos cuál es su aplicación de la ley, entonces pues ahora vamos a abordar un tema un poquito, ya un poco más complejo sobre el conflicto de las leyes, y por lo tanto pues hay que tener unas herramientas para que podamos darle un poco más de dinamismo a la clase y sacarla prontamente, ¿vale? Y pues ahí, si ustedes miran en el libro, en el capítulo 15, pues obviamente vamos a mirar por el ladito la técnica jurídica, básicamente pues para que la tengan como elemento inicial, toda vez que continúan con sus otras clases. Y entonces es básico que tengamos claro unos temas que ya hemos tratado, que son el sistema jurídico, obviamente los sistemas jurídicos de Occidente, que son los que hablábamos justamente el sábado, de cuál es la diferencia entre el nuestro y el anglosajón, ¿sí? Y ya con eso damos por terminada la materia, y pues cualquier cosa, duda y demás, pues me cuentan. ¿Vale? ¿Les parece? Dudas, Señora. inquietudes, Una reitero pregunta, señora. perdón, profe. ¿Me repites, por favor, otra vez el nombre del libro? El libro igual va a quedar publicado en la página, porque ya lo tengo acá, es un PDF Bueno, que les va a y quedar profe, allí, señora. todas las lecturas son para mañana. O Es sea, una lecturita de 70 bueno, hojitas. está bien, No, gracias. no, pues para mañana, esta nochecita le pueden echar la lecturita. Créanme que es muy pequeña, la letra es agradable, no es una letra chiquitica, al contrario, es una letra bastante generosa, está muy explicadito, guarda obviamente unos espacios importantes. No creo que haya mayor inconveniente con el tema de la lectura. Espero que no haya inconveniente, y reitero lo mismo que les dije el día sábado. Realmente como abogada, como mamá, eh, y como ser humano, no estoy nada arrepentida de ponerles las lecturas, pese a las quejas que hayan puesto a la universidad frente a la exigencia que pretendo tener con ustedes. Eh, Desafortunadamente me tocó de primera mano empezar a contarles un poquito cómo va a ser la dinámica de su carrera. Pero pese a eso, a las quejas que hayan puesto y demás, pues no voy a dejar, digamos, desfallecer. Es algo que realmente considero que es un regalo, más que para mí, es para ustedes. Y como les dije desde el comienzo, pues la pauta la marcan ustedes, pero yo tampoco voy a dejar de exigirles, ¿vale? En algún momento de la vida se acordarán de mí y van a considerar que realmente eh, el leer es importante, y sobre todo en esta carrera, ¿vale? Juan Carlos Peña, cuéntame. No te oigo. Estás en mute.
Estaba en mute y además ya ahora sí. Ya le quitaste el sonido, perdón, el silencio ahora. Háblanos de pronto, acerca un poquito el micrófono de tus manos libres. ¿No? No te oigo. ¿Ahora sí o no? Ahora sí, ahora sí. Qué pena, entonces me tocó desconectar la demás. No, profe, simplemente fue una reacción, no estaba levantando la mano. Fue una reacción que efectivamente estoy de acuerdo con eso. Más adelante miraremos ese esfuerzo que estamos haciendo hoy. Eso espero, eso espero. No hay que irse por las vías fáciles, muchachos. Lo que les he dicho siempre, criticar y dar quejas es la parte, exigir sin dar nada es la parte más fácil. Pero cuando uno se pone la camiseta, créanme que el esfuerzo es satisfactorio y sobre todo con esta cebollita es más satisfactorio todavía, ¿vale? Entonces, que hay que trasnochar, bueno, pero yo también sé que ustedes tienen espacios. Entonces, vayan leyendo, créanme que no, el hábito de la lectura, pues muchas veces tenemos que adquirirlo, sobre todo cuando hemos dejado tiempo sin haberlo practicado. Es importante que tengamos la lectura siempre ahí presente. Yo voy a evocar a un profesor mío de la universidad que decía que en el escritorio, en el nochero, en la mesita de noche, siempre se debían tener 3 tipos de libros. Uno de derecho, uno de crecimiento, superación personal o espiritual y uno de una obra literaria. ¿Para qué? Para, obviamente, dependiendo del estado de ánimo, dependiendo del momento, hacerse la lectura, ir enriqueciendo el vocablo. Esto es importante. Y obviamente adquirir la agilidad visual para leer. Es muy rico, de verdad que no hay nada más sabroso que hablar con una persona que tenga ese bagaje cultural y verbal. Creo que eso es lo que más seduce, ese es el sex appeal, por lo menos para mí es el sex appeal de cualquier ser humano, sea hombre o mujer, es una maravilla poder entablar una conversación de cualquier cosa, pero justamente con ese nivel, con un buen nivel, ¿vale? Entonces, les transmito ese conocimiento y vamos de nuevo. Entonces, ¿en qué quedamos el día sábado? Vamos a mirar entonces, hablamos nosotros sobre la aplicación de la ley, la tocamos, miramos los tipos de leyes, de cómo se trataba un poquito el tema de los actos legislativos, de los proyectos de ley, cuál era la iniciativa. Luego miramos los tipos de interpretación que claramente vamos a ampliar y a profundizar un poco más con la lectura que dejamos hoy, ¿cierto? Y hablamos sobre las normas jurídicas. Este tema de las normas jurídicas resulta importante porque pues en sí es nuestro insumo diario como abogados y pues una vez tengamos claras las características de las normas, cuando las normas se expiden, pues entonces vamos a poder identificar un poco más claro estas normas, estas características. Sin embargo, hemos hecho ejercicios de análisis. Habíamos quedado pendiente de una inquietud que en su momento me había dicho una compañera de ustedes sobre un ejemplo, creo que fue de un parágrafo transitorio, ¿fue? No estoy segura, ya no me acuerdo. Si era del parágrafo transitorio, no. Fue es que en su momento no lo apunté. Me olvidó. ¿Nuestra compañera está por ahí? Profe, ¿sería de la norma subsidiaria? Eso, de la norma subsidiaria. Entonces, mientras yo ubico una norma subsidiaria, porque no hice la tarea y se me acaba de descargar el celular. Entonces, vamos a continuar con el tema y quedamos ahí para darles un ejemplito ya más concreto de norma subsidiaria
donde podamos ver justamente cuál es la técnica que se usa precisamente. Y vamos a continuar entonces con nuestro tema. Sandra al fin ingresó, no supe. Profe, usted sí nos dio un ejemplo de la subsidiaria, si no estoy mal. ¿Sí? Sí, sí di el ejemplo, es que ya no me acuerdo. Que son las que, en caso de que no sirva esa, o sea, la suplan. Cuando hay una hipótesis principal que si no se concreta, habilita una hipótesis subsidiaria. Señor, Subsidio de apelación. dime, Pilar. Qué pena. Profe, sí, la profe explicó que había unas normas que se podían apelar, le daban a uno daban la norma y como el juez determinaba que no era procedente o algo así más o menos, entonces le daba un subsidio de apelación. O sea, eso fue lo que yo entendí. Y yo lo que relaciono mucho con subsidio de apelación siempre es cuando uno llama a los servicios públicos y pone como un derecho de petición para que le solucionen y le responden y siempre le dicen un subsidio de apelación y ya, es lo que más o menos yo sé de eso. Permítanme un momentico, voy a conectarme porque ya el computador se me va a descargar. Listo. Sí, mientras ya te busco una norma para que a ustedes les quede claro, vamos a mirar digamos, unas nociones dentro de su glosario que espero que ya hayan tenido y que hayan venido armando desde el primer día de clase, que hablamos de armar un glosario donde también tengamos claramente una conceptualización de algunas palabras que solemos usar cuando hacemos interpretación de la norma o a veces incluso dentro de la misma norma encontramos algunas referencias o latinismos que hay ahí en las normas o a veces, sobre todo en la parte doctrinaria, ¿vale? Es claro que ya hablamos del ius, que significa derecho. No sé si de pronto en la lectura que miramos la anterior vez que vamos a abordar hoy, tengan alguna inquietud. ¿Hay alguien que quiera de pronto contarnos un poquito sobre esa lectura? ¿Recuerdan la del doctor Naranjo? ¿Naranjo? ¿Fue la del doctor Naranjo? Cabra. El doctor Monroy Cabra. Sí. Esta no es. ¿Hicieron la lectura? Del capítulo 7 al 12. Dime, Edison. Esa era la que tocaba del capítulo 7 al 12. No te entendí. Se te oye muy mal, Edison. Si quieres escribirme de pronto. Sí, profe, donde hablabas de las fuentes formales del derecho y cómo se habían aplicado desde la Constitución del 91. Muy bien, entonces vamos a aterrizarla a la Constitución del 91. ¿Quién quiere hablarme? Porque ya finalmente vimos las generales, pero digamos a nivel nacional intentamos aterrizar un poco el tema. Sin embargo, creo que con esta lectura podemos entrar a revisar un poco más cómo se da justamente en Colombia la interpretación de las fuentes del derecho según el doctor Monroy Cabra. ¿Alguien que quiera participar? Profe, señora. Lo que yo leí, digamos, lo clasificaba en la Constitución y la interpretación por la Corte Constitucional. Pues la ley como en las diferentes clases, obviamente la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. También leía que, digamos,
en las fuentes formales acá en Colombia podríamos decir que es la ley y la costumbre como tal. Sí, muy bien. Ley y costumbre generalmente. Y hablaba algo sobre cómo se maneja, cuál es la dinámica frente a la jurisprudencia. ¿Quién quiere hablarme sobre esa dinámica de la jurisprudencia para tenerla en cuenta como una fuente del derecho? Profe, yo tengo aquí como que el origen de las fuentes jurídicas son las causas del nacimiento del derecho general. Tenemos instituciones jurídicas y reglas jurídicas que son la vida del derecho en el espíritu del pueblo y en sus creencias. Y dice que las fuentes se identifican con el fundamento de la validez. ¿Qué más? Y aquí pues están la parte ya de la Constitución Política de Colombia. Que es sobre el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, frente a la Constitución, ¿qué nos dice la Constitución? Listo, muy bien. Que las dos son ley y costumbre, las formales, desde luego, y que están reconocidas para Colombia, ¿verdad? Sí. Exacto. Bueno, y miramos cuál es la diferencia del sistema angloamericano o el common law, que justamente nos habla de la primacía del precedente judicial. Ese precedente judicial pues tiene que ver obviamente desde la jurisprudencia, de la interpretación, de la importancia que se le da, el papel que juega la jurisprudencia en el derecho. Pero entonces yo quiero que me cuenten, porque en la lectura se deduce básicamente cómo nosotros también vamos a tratar esa jurisprudencia. Profe, ¿esa es la que hablaba sobre o que partía del derecho civil? Parte del derecho civil, digamos que todo nuestro derecho tiene un punto original en el derecho civil, pues como les comentaba, digamos, si miramos desde la parte de la interpretación evolutiva y histórica del derecho, pues vamos a ver que nuestro derecho se deriva del derecho romano. Y dijimos además que en este derecho romano pues se hablaba de un conjunto de principios sobre los cuales había una interpretación, y que si no había ningún principio pues teníamos que mirar si el principio se podía aplicar a otros asuntos, ¿sí? Que era justamente donde hablábamos de la analogía. Sin embargo, mi pregunta va enfocada de acuerdo a la lectura que el doctor Monroy Cabra nos da, como las fuentes del derecho en Colombia, él menciona un trato que se le da desde luego a la jurisprudencia. Profe. ¿Son vinculantes? No. Sí, pueden ser vinculadas. Nosotros no las tenemos. ¿Cómo se da, digamos, esa vinculación de la jurisprudencia? ¿Te acuerdas? Que son las sentencias. Son las sentencias. ¿Se dan por medio de jerarquías? ¿Cómo sería? ¿Será por medio de fallos? Las sentencias son fallos judiciales. ¿Listo? ¿Son Son decisiones. Son decisiones y en Colombia judiciales. se usan del derecho de manera indirecta. ¿Cómo dices? Espérame, reduzco acá porque... Como fuentes del derecho, así lo veía Marco Monroy Cabra, como fuentes del derecho de manera indirecta. De manera indirecta, pero él habla frente al tema de la fuente de manera indirecta, pero también hace una acotación de cómo se debe hacer esa interpretación de la jurisprudencia, porque si bien es cierto, se vincula, pero ¿a quiénes vincula? ¿Esto qué efecto tiene? Si tiene un efecto erga omnes o no, ¿sí? Entonces, a diferencia del sistema anglosajón, donde la interpretación de ese principio constitucional obviamente marca la pauta para generar una interpretación especial en la que se puedan acoger unas futuras decisiones, ¿cierto?
en Colombia, estas sentencias o estos fallos judiciales, es lo mismo decir sentencia que fallo judicial, deben tener una característica, un proceso especial para que nosotros podamos interpretar esa jurisprudencia, o mejor dicho, que esa línea jurisprudencial, ese concepto línea jurisprudencial se marque para un efecto erga omnes. Erga omnes es para todos. Eso traduce erga omnes. ¿Listo? Para que lo tengan ahí dentro de su vocablo. Entonces, ese efecto no es inicialmente erga omnes. Ese efecto inicialmente es para la persona, para el sujeto sobre el cual se está dirimiendo el conflicto, inicialmente en Colombia. Pero en la lectura ahí hablaba sobre el precedente. Y entonces ahí tenemos que mirar de qué se trata el precedente jurisprudencial. ¿Qué vas? Perdón, César. Perdóname, César, no te voy a dar la palabra porque no me has pedido la palabra. En cambio, María del Carmen sí. Cuéntame, María del Carmen. Qué pena, profe, es que se me quedó la manita arriba, yo ya participé. Ah, bueno. Listo. Entonces, César, ahora sí. Eso, que le estaba diciendo que esas son las fuentes del derecho que venían reguladas por unos códigos especiales, ¿cierto? No. Unos códigos civiles, perdón. No sé en qué contexto me estás haciendo la pregunta, la verdad. No te entiendo. No, profe, que le estaba haciendo la aclaración, que esas eran unas fuentes del derecho que venían reguladas por los códigos especiales del Código Civil, que contienen una serie de reglas sobre la aplicación, sobre su aplicación. Pero estamos hablando específicamente sobre los precedentes jurisprudenciales. Sí, precedentes. Y digamos que dentro del derecho de los códigos civiles, digamos, no teníamos ese precedente, y sobre todo en Colombia. Porque en la norma, digamos, solamente, como lo vimos el día sábado, lo que aparece en la norma era lo que nosotros como abogados no podemos más que interpretar, no podemos darle una interpretación, extralimitarnos en nuestra interpretación, porque la norma, lo que diga y la interpretación que se dé, desde luego desde nuestros tribunales, incluso desde las altas cortes, no podemos exceder en la interpretación de lo que dice allí. Digamos que por esa razón a veces pues este sistema lo consideramos un poco taxativo. Es solamente lo que dice la norma y no podemos pensarlo más allá. Sin embargo, hay una excepción que tiene que ver, obviamente, cuando hacemos o cuando acudimos a esa fuente extraordinaria de la jurisprudencia, que como les decía, solamente tiene efectos para la persona, el sujeto, o los sujetos sobre las cuales se está versando esa sentencia, ¿sí? Si digamos la norma puede decir que se considera que es A, pero la jurisprudencia consideró que no era la manera de aplicarla a ese caso específico, no era A sino B, y B no está contemplado específicamente, por favor ciérrenme los micrófonos, específicamente en la norma. Entonces vamos a entrar a revisar pues la interpretación que el tribunal le haga y esa sentencia sobre la cual, por favor, ciérrenme los micrófonos. A ver, revisamos quién es. Por favor, no podemos estar como los niños de preescolar. Entonces, de esa manera, digamos que se puede dar o se puede materializar una línea jurisprudencial
cuando se rompe, digamos, la interpretación que la norma de manera pura y llana le da a la misma norma, a la misma situación, pero cuando acudimos ante un tribunal y él nos da una interpretación que no se venía dando, digamos, en el mismo sentido, entonces allí consideramos que hay una ruptura en la interpretación que genera obviamente un cambio de interpretación, aunque la norma no lo diga tan claramente, porque pues la norma no va a cambiar, la jurisprudencia no va a hacer cambiar el reglado de la norma jurídica. La norma sigue existiendo tal cual, pero lo que cambia es la interpretación al momento de hacer una aplicación. Y cuando el tribunal o bueno, los jueces que hagan esta ruptura, hacen esta interpretación, lo que ellos pretenden obviamente es darle una solución a ese caso específico. Sin embargo, ese caso puede quedar como un antecedente, desde luego, a tener en cuenta. Y abre la puerta para que otros jueces, teniendo en cuenta las circunstancias, por favor, César, verifica qué está pasando con tu micrófono que se abre. Entonces, cambien la postura y les abre la posibilidad, desde luego, teniendo esa inicial sentencia, para cambiar la postura y poder darle la aplicabilidad según las circunstancias tratadas en esa sentencia. Si es idéntico, si las circunstancias son idénticas, pero lo único que cambia es el sujeto, desde luego que los jueces podrían entrar a tomar ese antecedente, ese fallo judicial como un antecedente y empezar a resolver esas circunstancias en el mismo sentido. ¿Ya? Hablamos del precedente cuando tenemos 3 sentencias en el mismo sentido, donde se guarda desde luego una relación circunstancial, digamos que pues claramente, como les decía, en este sentido va dirimiendo a sujetos diferentes, pero la línea se considera que empieza allí cuando hay esa ruptura de interpretación, pero una vez tenemos 3 sentencias en el mismo sentido con similares circunstancias, pues ya podemos decir que ahí ya empieza el origen de una línea jurisprudencial. ¿Listo? A eso nos referimos con línea jurisprudencial. ¿Vale? La línea sí es importante tenerla en cuenta porque vamos a encontrar diferentes, incluso líneas opuestas sobre un mismo tema, sobre asuntos similares, iguales, incluso por los mismos jueces, por los mismos tribunales, se pueden llegar a dar justamente líneas opuestas. No tiene que ser necesariamente líneas en el mismo tiempo, porque como les digo, esto va dándose de acuerdo a la interpretación judicial, pero teniendo en cuenta unas circunstancias sociales, unas circunstancias obviamente en derecho, que no pueden ser iguales. Entonces, voy a darles más o menos un ejemplo sobre un cambio de línea jurisprudencial. En el caso del derecho laboral, encontrábamos hace unos años que no se constituía, por ejemplo, accidentes de trabajo, el desplazamiento que tenía un trabajador de su casa al trabajo. No se consideraba que fuera un accidente laboral y la Corte la Corte Suprema de Justicia en sala laboral consideraba que no había accidente laboral. Sin embargo, de manera posterior y una vez entró todo este sistema de salud y obviamente de riesgos laborales, recientemente la Corte
cambió la línea y mediante una sentencia de hace 2 años resolvió a favor de un trabajador que sí había accidente laboral en el desplazamiento de un trabajador. En algún momento, inicialmente, no había. Después la Corte dijo sí, pero con una condición: si el transporte lo ofrece el empleador. Si el transporte lo ofrece el empleador, sea porque sean sus vehículos o porque contrató una empresa de transporte y lo recogió en un paradero y lo llevó hasta allá, ahí habría un accidente laboral. Sin embargo, como les digo, hace apenas 2 años, año y medio, 2 años, la Corte en sala laboral cambió la línea y dijo, no, también hay accidente ocasionado in itinere, quiere decir en el desplazamiento de ese itinerario de su casa al trabajo o del trabajo a la casa, también hay accidente de trabajo, puesto que el trabajador no se hubiera desplazado si no fuera para ir a cumplir justamente con su obligación. Y ahí, después de tantos años de la Corte siempre estar, y cada vez que uno interponía una demanda, ellos siempre fundamentaban sus fallos acogiendo las líneas jurisprudenciales, los fallos, donde decían que no había accidente de trabajo porque si el transporte no lo ofrecía el empleador, pues entonces no era un accidente de trabajo. Y rompe, al hacer esa interpretación, rompe entonces la línea y genera otra línea, la línea opuesta. Estas líneas, esos conceptos, esos fallos, van a seguir existiendo. Ninguno deroga al otro. Son meramente interpretativos. Y desde luego son auxiliares frente al tema de la motivación del fallo judicial. ¿Listo? Entonces, puede ser que en un futuro un juez se devuelva o falle con la primera línea, o puede ser que a un futuro se falle en las siguientes. Pero en este caso especial, lo traigo a colación porque fue una sentencia que rompe la línea y de ahí en adelante no ha habido otras 2 sentencias para poder entender que ya se configura en efecto la otra línea jurisprudencial. Ellas 2 conviven, ellas 2 están ahí, salieron a la vida jurídica, nacieron en la vida jurídica, están ahí para la interpretación y fundamentación de quien la necesite. Y el juez tendrá que justamente entrar a mirar según, desde luego, las circunstancias fácticas, a quién y bajo su criterio, qué línea va a coger. ¿Listo? Eso me parece importante que lo tengan claro. A ver, Victoria, Piedad y luego Pilar. Profe, buenos días. Buen día. Profe, acerca del tema que está hablando. Yo trabajo en una ARL y no hace como 3 días nos pasaron un preturno donde nos dicen que sigue siendo accidente de trabajo o menos que la empresa ofrezca el vehículo, como usted indica. ¿Sigue siendo igual? Ahí me perdí. Antes, la Corte decía que no era accidente el simple desplazamiento del trabajador a su sitio de trabajo, que no era, porque no y punto. ¿Sí? Porque consideraban que podía haberse ido por otro lado, no sé qué, porque no había control. Sin embargo, antes de que entrara la Ley 100, la Corte en la sala laboral cambió la línea y dijo, no, si hay accidente de trabajo, si el accidente se genera por un transporte contratado por el empleador. Ustedes han visto que hay empresas que a veces contratan pues buses para hacer la ruta y recoger a sus empleadores. Y se entendió para ese momento
que cuando habían este tipo de accidentes, aunque la ruta no fuera del empleador, sino contratada por el empleador, y aún más si es del empleador la ruta, los buses, pues tenía que entrar a responder por ese accidente de trabajo. Sin embargo, entra obviamente la ley 100 y entonces ahí vamos a mirar que se incluye dentro del sistema integral de la seguridad social un sistema de protección de riesgos laborales que pretenden precisamente amparar esos accidentes y enfermedades de trabajo al fin de proteger al patrono más que al empleador, porque pues finalmente como aseguradora el beneficio va para el trabajador, pero a quien cubre en sí es al empleador. Entonces él es el que escoge, además del sistema, él es el que paga el seguro y lo va a beneficiar porque no le toca sacar de su bolsillo, sino que es la aseguradora la que tendrá que asumir esos incidentes o accidentes o esas enfermedades y no él de su pecunio, sino pues obviamente la aseguradora. Entonces, digamos que hasta ahí no había problema. Sin embargo, después, con la nueva sentencia, es una sola sentencia. Es una sola sentencia. Entonces, en esa sentencia, digamos que rompe el concepto y al romper el concepto, lo que genera es una nueva manera de ver e interpretar esa norma. Y claro que toma unos elementos nuevos, porque les dice, bueno, aquí sí hay accidente, así sea en el Transmilenio. El señor no hubiera salido de su casa si no hubiera sido porque tenía que ir a cumplir con su labor a un sitio específico. Y le dice, listo, le reconoce el accidente de trabajo precisamente para que la aseguradora cubra el accidente. Entonces, no estamos viendo seguridad social, estamos viendo introducción al derecho. Lo que pretendo es que ustedes tengan claro cuándo está la ruptura precisamente del concepto de la línea. Esa apenas es una primera sentencia que seguramente va a venir a abrir otras sentencias para que ya podamos decir es el origen, desde luego, de otra línea. Pero las dos líneas van a vivir en el sistema jurídico, así se opongan. Y serán, desde luego, como les digo yo, serán desde luego asumidas o serán invocadas dependiendo de la parte que las tenga, obviamente, a su favor. Tú en una sentencia, cuando tú haces una demanda, tú puedes obviamente debes exponer tus hechos, pero debes fundamentar esos hechos y decirle al juez por qué razones consideras tú que te están violando unos derechos al momento de narrar esos hechos. Y tienes que invocar la norma. Cuando tú invocas la norma, también le cuentas al juez, como para soportar un poco más, motivar un poco más, le vas a contar al juez que hay unos antecedentes jurisprudenciales que avalan tu solicitud. Y tú tienes que ponerte a buscar esas líneas jurisprudenciales cuando vas a hacer la demanda y nombrarlas allí para que el juez, como para darle unos indicios, un sopletico al juez para que la revise y mire si esas circunstancias de esas sentencias que yo invoco en mi demanda corresponden a las mismas circunstancias que yo estoy esbozando para que el juez me falle en el mismo sentido, en la misma vía, con la misma decisión de esa línea. Pero puede ser, y en eso sí, por eso les decía que la palabra favorita de los abogados es depende, porque dependerá desde luego de qué parte estés tú representando. Y entonces por eso las líneas están ahí. Cambiaron, claro, tienen fundamentos diferentes, claro, y los jueces también tienen un criterio jurisprudencial y van a fallar de acuerdo a ese criterio. Entonces uno tiene que saber que tiene la posibilidad de que te digan, que te otorguen
tus argumentos jurídicos y jurisprudenciales, pero también puede ser que es con un juez que definitivamente decidió casarse con una línea que de pronto no es justamente la tuya, sino la contraria. ¿Ya? Esto, Sí, digamos, son pequeños elementos. Entonces, digamos, ahí por ahora, desde luego, ya que tú me lo dices, el concepto, la interpretación de la norma, porque la norma en eso es clara, obviamente nos va a decir que no hay accidente laboral y por eso las ARL seguirán rechazando el tema. ¿Sí? Van a seguir rechazando los accidentes laborales porque pues la norma inicial, la ley 100 y demás y sus decretos reglamentarios nos dicen que no hay accidente laboral. Entonces toca empezar a mirar precisamente, a demandar y a buscar que se haga ese reconocimiento de esa primera sentencia para la aplicación de mi caso, para que el juez tenga en cuenta la línea que él considera que no está reconocida, digamos que no avala tanto taxativamente la norma, sino que sea la otra, la que yo pretendo. ¿Listo? En ese sentido quería que abordáramos la importancia de la jurisprudencia frente a las fuentes del derecho, ¿vale? Para que le demos precisamente ese dinamismo al derecho, pero tampoco podemos hacerlo, como lo decía nuestra amiga el día sábado, si podíamos de pronto invocar los fallos judiciales precedentes, antecesores a mi fallo, como lo hacen en Estados Unidos o los sistemas anglosajones. No, porque su sistema es diferente. Ellos sencillamente tienen unos principios que van a coger y van a empezar a interpretar. Entonces el juez allá hace de juez constitucional, hace de juez o de magistrado de Corte Suprema, dependiendo de la sala en caso de Colombia, ¿cierto? Y además hace de juez del caso. Entonces esa potestad interpretativa la tienen ellos allí. Nosotros no, nosotros para eso tenemos un juez promiscuo que maneja un montón de temas, ¿sí? Pero solamente limitado a unos temas taxativos que nos da la norma, ¿sí? Y además con unas competencias, digamos que no son, todos son importantes, pero no tienen tanta trascendencia. Y a medida que vamos escalando la jerarquía de la autoridad judicial, pues vamos a encontrar que entre más alta esté la jerarquía, más alto esté el funcionario judicial, pues va a tener una competencia cada vez con más relevancia económica, en asuntos de trascendencia social, en fin, hasta que escalamos y llegamos obviamente a la cumbre de las altas cortes, como la Corte Constitucional, que es la que nos da además toda la interpretación y que nos define justamente esas interpretaciones que debemos darle a la norma, a los conceptos, a las palabras, son los que entran a revisar que se dé una garantía constitucional en cada uno de los actos, tanto judiciales como de carácter administrativo. ¿Mm? Eso es, por ejemplo, es una de las funciones, desde luego, de la Corte Constitucional. Y en la Corte Suprema de Justicia, que además, como les decía, está dividida por salas, cada sala de acuerdo a su asunto, pues van a manejar temas de trascendencia, de mucho dinero también, ¿sí? Van a generar estos conceptos interpretativos también, pero también ya basados, no tanto, claro que deben tener en cuenta las directrices y los principios constitucionales. En Estados Unidos, un juez casi que lo es todo, ¿sí? Y además, porque ellos tienen unos sistemas diferentes, porque tienen solamente una gran corte, cortes regionales y una gran corte, y los jueces además están repartidos regionalmente. Nosotros también tenemos unas competencias regionales, pero no son tan librepensadores como lo son obviamente en el sistema anglosajón. Porque nuestro sistema, como les dije en la clase pasada y reitero hoy, debe estar soportada en la misma norma. No podemos ir más allá de lo que dice la norma. ¿Ok?
¿Alguna pregunta, Pilar Castro y Nasir? Profe, pues aquí con la explicación que su merced me está dando, pues ya me está respondiendo unas cositas con respecto a tener en cuenta otras sentencias. Yo quería saber, profe, que la sentencia que usted nos está dando es la C453, porque hay una 432. Quería saber, profesora, me gusta mucho cómo manejar ese tema, así que su merced por lo menos dice eso que está pasando. Debe ser muy bonito ver la sentencia y mirar de qué se trata para entender bien lo que se me está diciendo. Claro, pero digamos que como apenas estamos empezando, esto apenas es el abrebocas. Esto lo vas a analizar un poco más a fondo en tu constitucional. Yo apenas estoy aquí, digamos, haciendo un abrebocas, pero claro, consúltalo. Seguramente ahí vas a encontrar varias sentencias justamente que nos van a hablar, pues en las de constitucional, las que emite la Corte Constitucional, que justamente pretenden es mirar esa interpretación, ¿sí? Ahí encontraremos también, pues, bueno, ahora que me acuerdo, es importante que tengan en cuenta qué clases de sentencias vamos a encontrar, ¿sí? Hay sentencias, señora. Es que también estoy viendo algo con respecto, pues, a mí me gusta mucho leer así. Entonces, yo leyendo la C453 veo que hay otra sentencia, pero entonces ya no la emite la Corte Constitucional, sino la Corte Suprema de Justicia. Entonces dice que, pero entonces dice SL, entonces yo quiero saber qué significa SL también, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo se maneja? ¿SL? Sí, dice SL la 654 del 2018. Y es de la Corte Suprema de Justicia, donde habla de un accidente de un empleado que se accidentó frente a la universidad. Sentencia laboral. Es lo único. Sala laboral. Es sentencia laboral. SU es sentencia de unificación. En esa sentencia de unificación es importante que la tengamos clara y que por eso justamente les decía hay que mirar esta clasificación de sentencias también, ya que las mencionas. Cuando hay varias sentencias que tienen las mismas características, el tribunal, el alto tribunal, bien sea el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia en cada una de las salas del asunto, puede coger todas las sentencias que, digámoslo así, van enfocadas al tratamiento de esas circunstancias fácticas y resuelven en el mismo sentido. Entonces, las altas cortes lo que hacen es unificar esas sentencias y generar así un precedente judicial. Esa, digamos, es la manera como se hace ese reconocimiento jurisprudencial frente a la norma. ¿Ya? Así se hace. Está la SC es la sentencia, SC es sentencia concepto, que maneja la Corte Constitucional. Entonces ahí la vamos a ver que dice SC. ¿Listo? Son básicamente de orden constitucional, son conceptos de carácter constitucional. Sentencia, ¿qué otras sentencias? Pues lo que pasa es que ahora ellos de pronto para identificar un poco más las sentencias, pues me imagino que tendrán sus iniciales. Si hay una SL, sentencia laboral, pues debe haber una sentencia C, que quiere decir sentencia de concepto, pero es que ahí, si miráramos una SC de carácter civil, traería confusión la sentencia constitucional, la de concepto que maneja la Corte Constitucional. Pero cada una hoy en día está mirando la manera de generar diferencias entre las diferentes salas, qué pena la redundancia, para poder diferenciar, mejor dicho, las sentencias o los fallos entre salas, porque de la Corte Suprema pues vamos a encontrar casi que todas. Entonces, ¿qué hay allí? La sala laboral, la sala penal, la sala civil, ¿cierto? Hay una de familia. Entonces, como para diferenciar un poquito de qué tema estamos hablando,
pues hemos tratado de empezar a mirar cómo hacemos esas nomenclaturas de las sentencias. Bueno, algo más, bueno, había otra persona que tenía la mano. Nasir, cuenta. Buenos días. Con respecto a las sentencias, cuando uno invoca la jurisprudencia y uno tiene todos los argumentos, ya que su merced dice que uno pues obviamente estudia previamente toda la jurisprudencia con respecto al caso, pero aún así el juez, digamos, uno no está de acuerdo con el juez, uno puede pedir cambio de juez, puede pedir otra opinión, o sea, como para tratar de salvar su caso, como porque uno está completamente de acuerdo con lo que está haciendo y pues a uno no le parece, o sea, no sé. Bueno, Gracias. Nasir, yo tengo que decirles lo siguiente. Cuando uno interpone una demanda, una solicitud ante una autoridad administrativa, lo que uno busca es convencer al fallador. Y lo tiene que convencer con los hechos y lo tiene que intentar convencer con la norma, con los antecedentes jurisprudenciales, con intentar hacer obviamente por eso la demanda lo que intenta es hacer un análisis para que él se convenza de tu versión, ¿sí? Pero si tú no lo convenciste, si no hubo manera de que te otorgara la razón, vas a encontrar en tu materia, en tus materias de procedimiento, que siempre va a haber un recurso adicional para interponer y que habrá casos en los que ya no podrás ni siquiera interponer apelación, porque hay asuntos que no ameritan siquiera el recurso de reposición, ¿sí? Reposición, como lo decía en la clase pasada, es la solicitud que se le presenta al juez para que él mismo, con lo que yo le estoy diciendo, cambie su posición en la sentencia. Eso es reposición. Y apelación es el recurso que yo le interpongo a este juez para que acceda a que suba a su superior y que sea el superior que quien lo analice y me resuelva mi inquietud y mi posición, ¿sí? Allí, digamos, podríamos mirar que se garantiza ese derecho de defensa, ese debido proceso que tú mencionas, que hace parte del debido proceso, que es tener una segunda instancia, ¿sí? Es el caso muy obviamente criticado de Andrés Felipe Arias, a quien, por ejemplo, en única instancia le condenaron y la norma no contemplaba una segunda instancia. Entonces, mientras él estaba desde luego cumpliendo su condena, trabajaron bastante para realizar una modificación constitucional y obviamente, porque esto es constitucional, es que la competencia y la jurisprudencia viene desde la Constitución, había que hacer una modificación constitucional para poder hacer una modificación legal que le permitiera a él tener una segunda instancia, un segundo juez que le garantizara ese debido proceso. ¿Listo? Ese, digamos, es uno de los ejemplos. Si ya tú dices, porque el proceso no te contempla como lo que tú me acabas de decir, fue lo que le pasó a Andrés Felipe. No había segundo fallador porque la norma no lo tenía contemplado. Que es que yo le digo y que yo le dije, él le dijo millones de veces a sus jueces, mire, que es que necesito, incluso acudió a la corte, en fin, al internacional, pero al final del día tocó hacer una reforma, porque finalmente nosotros somos los que nos organizamos y no podemos justamente por diferencias, favoritismos para un individuo, acomodar las normas a nuestro querer y sentir. Tenemos que ser en eso, pues, tajantes.
Y si la norma no lo permitía, pues no lo permitía. Digamos que por esa razón se demoró tanto tiempo en tener en cuenta un segundo fallador. Andrés Felipe diría lo mismo que tú. ¿Cómo hago yo para convencerlos de que me tengan en cuenta esto? Precisamente, hubo que cambiar la Constitución, hacer una pequeña reformita para poder decir que sí tenía un segundo fallador. Y para poder analizar quién iba a ser el fallador. Es ahí, es en ese momento. Si no es ahí, no es nunca. Si no se puede ahí, entonces nos toca como todos los seguidores de Andrés Felipe, obviamente montar una reforma constitucional para que la vía permita la contemplación de una segunda instancia. Eso es lo que se busca. Perdón. Él alcanzó a pagar, Mecho alcanzó a ser cogido, preso y pagar de cierta manera un tiempo por lo que hizo y después... Ese es un tema de carácter penal en el que no voy a entrar a analizar las circunstancias. Solo te voy a decir, esa es la dinámica dentro del derecho, independientemente de los factores circunstanciales en que haya incurrido él como funcionario público, como obviamente responsable de una cartera ministerial. Se cumplió con él desde luego todo su proceso de acuerdo a lo establecido en el momento de los hechos. Aquí justamente por eso resulta importante tener en cuenta la aplicación de la ley que la habíamos visto, en qué momento, si tenemos claro cómo se aplica la norma, para poder tener claro a futuro cuando ustedes empiecen a ver cada uno de los asuntos, cada una de las materias, van a empezar a analizar en qué momento y con qué normas se debe analizar y aplicar y resolver esas inquietudes jurídicas, ¿sí? Si es posible aplicar la ley de ahora para atrás o de aquí para adelante o cómo se hace, ¿sí? Mientras tanto, ya las circunstancias de cada detalle del caso no las voy a tratar, ¿vale? Listo, Nasir. Moisés. No, doctora, yo simplemente quería como darle una respuesta a mi compañero Nasir cuando hizo esa pregunta muy interesante. Eso tiene en el Código General del Proceso, si no estoy mal y usted me corregirá, se llama el principio de la segunda instancia. Sí, señor. Que es cuando necesitas una opinión, digamos así de esa forma, al fallo del cual el juez no te sentiste convencido con su alegato, digámoslo de esa forma. Así es. Entonces, digamos que hasta aquí espero que les haya quedado claro y con la lectura no sé si tienen alguna duda. Creo que los temas de la lectura los hemos tratado en las clases anteriores, justamente, por ejemplo, el tema del origen de la ley del derecho civil frente al resto de los asuntos del derecho, la regulación constitucional de las diferentes fuentes del derecho. No sé si tengan alguna inquietud. ¿Aló? Si les habrá quedado claro, miremos que en la lectura se aterriza en la Constitución Nacional en los artículos 150 y 170, el capítulo 3, que nos habla precisamente, hace referencia a las leyes y los procedimientos de formación de la ley que es regulado constitucionalmente en los artículos 154 y 170, donde hablábamos en la clase pasada en las clases pasadas de ley orgánica, estatutaria, las leyes interpretativas, y allí nos da además una serie de clasificaciones que no hemos tratado, pero pues que menciona para que las tengamos claras, como las leyes que expiden, que aprueban el Plan Nacional de Desarrollo y las inversiones públicas, la ley sobre la división general del territorio, la ley de la estructura de la administración nacional,
la ley sobre las normas de inspección y vigilancia, las leyes que conceden las autorizaciones especiales, que menciona el artículo 150, desde luego, frente a la inspección, vigilancia y control de algunas entidades, la ley que otorga las facultades extraordinarias del presidente, y de las cuales fuimos testigos o estamos siendo testigos desde el año pasado con ocasión al estado de emergencia producido pues por la pandemia del SARS-CoV-19. ¿Listo? Y bueno, allí vamos a encontrar pues esa jerarquía, además una jerarquía de carácter normativo que menciona desde luego el doctor Gerardo, y en la que nosotros tenemos también en cuenta, pues aquí ya viene relacionado los artículos dentro de la Constitución, que nos va a mencionar, desde luego, ya aterrizando un poco más la doctrina que habíamos tratado en la clase pasada, ya la podemos ver aquí materializada en la Constitución, por ejemplo, en el artículo 93 de la Constitución, frente al tema de los tratados y los convenios, justamente para darle esa relevancia al bloque constitucional que mencionábamos en la clase pasada. Y vimos el artículo 94 también frente al tema de los derechos y las garantías que ofrece la Constitución. Incluso les dije el día sábado que fueran repasando cómo estaba dividida la Constitución, qué temas se tratan por títulos y los capítulos, para que nos empecemos a ubicar un poco dentro de la misma Constitución, de tal manera que cuando ustedes lleguen a ver su constitucional, pues ya tengan claro que hay obviamente una clasificación dentro de este mismo reglado. Preguntas sobre el bloque constitucionalidad. Yo, profe. Señora. Profe, su merced nos dejó una consulta de las partes de la Constitución y de Colombia, ¿sí? No entendí. También la consulta que la profe nos dejó, que dice que quiénes pueden expedir leyes en Colombia. Entonces, estoy como en el limbo, o sea, yo tengo entendido que nomás es el Congreso de la República, y el Senado y la Cámara es donde se debaten las leyes. ¿Qué dice Silvio González al respecto? Buenos días, profe, ¿cómo vamos? Buenos días, Silvia, muy bien. Profe, ¿me puedes reiterar un poquito del tema, por favor? Es que aquí nuestra compañera está diciendo que los únicos que tienen la competencia para crear normas es el Congreso de la República. ¿Tú qué opinas de acuerdo a lo que consultaste? Profe, aparte del Congreso de la República, yo tenía entendido que el Senado también tiene disposición para la creación de normas jurídicas. Pero si el Senado hace parte del Congreso. Pues, profe, no podría aclararle más porque no... ¿No consultaste? Sí, no he consultado. Alexa Inciso, ¿qué dice? Profe, qué pena contigo, ¿será que es que me tengo que retirar porque tengo un compromiso? Sí, solamente tranquilo, ¿Sí? igual son Muchas 2 gracias. minutos más y ya termino la clase, tranquilo. Chao, Retírese profe, tranquilo. gracias. Gracias a ti. Bueno, por favor, entonces, les vuelvo a dejar la tarea. Les pido que por favor repasen la lectura del doctor Monroy Cabra, porque allí pues justamente nos menciona algo sobre el tema. Entonces creo que no han hecho la lectura que les dejé para la clase del sábado y que apenas estoy tomando hoy, retomando hoy. Entonces, por favor, no se dejen colgar en las lecturas porque ya además hoy quedamos con otra lectura. Que tengan un feliz día, muchas gracias por su paciencia. Espero sus preguntas, inquietudes de las lecturas, porque me imagino que ya el resto del tema salió. He preguntado varias veces y no me han indicado que haya dudas. Entonces, el día de mañana, ¿vale? Bueno, profe, gracias.
Hasta mañana, profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Muchas gracias. Gracias, Gracias. profe. Gracias, profe. Hasta luego, descansen. Gracias, profe.